Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Panorama Económico Mensual, elaborado por el equipo de estudios del Banco Santander, de quien formo parte. Soy Lorena Palomeque y estoy acompañada por Claudio Soto, el economista jefe del banco, quien nos va a contar las novedades del panorama tanto a nivel nacional como internacional. Les invito, a si tienen alguna pregunta, alguna duda, la escriban en el chat para que podamos revisarlas y contestarlas al final de la presentación. Sin más preámbulo, los dejo con Claudio para que nos cuente lo que está pasando en Chile y el mundo y las principales perspectivas. Muchas gracias. Gracias a ti, Lorena. Bueno, lo cierto es que la actividad en el mundo y en nuestro país ha sufrido una serie de vaivenes. Lo que está marcando las tendencias globales es sin duda el fenómeno inflacionario. Aquí la gran tensión que están enfrentando los mercados hoy día es una inflación que ha sido persistentemente alta, no solo en Chile, sino que en el mundo en general, y ante eso se ha opuesto la política monetaria de los principales bancos centrales, que han subido de manera bastante agresiva sus tasas de interés, justamente para tratar de contener estas presiones inflacionarias. Este balance entre inflación y condiciones monetarias más estrechas es lo que está dominando hoy día los mercados y seguramente lo que seguirá dominando la economía global y nuestro país en adelante. En el caso de la actividad económica, el mundo nos sorprendió el primer trimestre de este año. Hace tiempo se esperaba que podíamos tener una recesión en la primera parte del 2023 y lo cierto es que los datos de actividad que conocimos en la primera parte más bien fueron mayores a lo que se esperaba, sorprendieron al alza. Esto estuvo sobre todo marcado por la parte de servicios. Los servicios en el mundo se recuperaron bastante más rápido, sobre todo luego de que una serie de países culminaran sus procesos de apertura tras la pandemia. Sin embargo, en los últimos datos hemos visto algunos frenos en algunas economías importantes, como el caso de Alemania y en el caso de China. En el caso de China particularmente, el hecho de que los datos de actividad hayan salido más débiles en las últimas semanas ha impulsado a la baja los precios de las materias primas. Hemos visto retrocesos en el precio de los alimentos, hemos visto caída en los precios de la energía, del petróleo en particular, y también en el precio de los metales. El precio del cobre, por ejemplo, que se transaba sobre los $4 a comienzos de año, hoy día se está transando en torno a los $3.50, $3.70 la libra, lo cual es una baja considerable respecto de lo que veíamos hace algunos meses atrás. La inflación en el mundo ha estado retrocediendo. Es verdad que sigue siendo una materia de preocupación, pero los datos nos muestran que la inflación efectivamente va a la baja. Ahora, parte importante de esta reducción en la inflación se debe a la caída de los precios de las materias primas que ya comentábamos, sobre todo el caso del precio del petróleo y también los precios de los alimentos, que luego de la contención del conflicto en Ucrania y el estrechamiento del área de influencia de este conflicto se han normalizado y han vuelto a los niveles que había previo al inicio de la guerra. Sin embargo, cuando uno excluye los ítems volátiles, cuando uno excluye justamente los alimentos y la energía, la inflación en los principales países sigue siendo alta y persistentemente elevada. Es el caso de Europa, es el caso de Estados Unidos y sobre todo el caso del Reino Unido, donde la inflación ha sorprendido bastante al alza por respecto de las otras economías de los países avanzados. Ante esto, ha habido un giro en la percepción de lo que va a ser la política monetaria en las principales economías. La Reserva Federal hace rato nos había comunicado de que ellos pretendían mantener su tasa de política monetaria estable entre 5 y 5,25 de aquí a finales de año. Hace algunas semanas atrás, los mercados apostaban que eso no iba a ser el caso y que la Fed se iba a ver obligada a reducir la tasa de interés ya en la segunda parte de este año. Sin embargo, los mercados han mutado y hoy día están apostando no solo que la Reserva Federal va a mantener la tasa, sino que además la va a subir por sobre lo que la propia Fed ha señalado anteriormente. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, fundamentalmente las sorpresas inflacionarias que hemos visto hasta ahora y también en el caso particular de Estados Unidos, un mercado laboral que ha sido particularmente robusto, con una creación muy dinámica de empleos y una tasa de desempleo históricamente baja. Esta cambia la percepción respecto a la política monetaria de la Reserva Federal, ha afectado en general los precios de los activos. Las tasas de interés en el mundo han vuelto a subir en las últimas semanas, las bolsas mundiales se han resentido y han tendido a bajar
y el dólar también se ha fortalecido a nivel global. Ahora, sigue siendo cierto de que si las tasas de interés siguen subiendo en el corto plazo, podamos tener un freno más abrupto de la economía hacia adelante. El diferencial de tasas entre las tasas de corto plazo y las tasas de largo plazo hoy día es particularmente negativo. Y cada vez que este diferencial de tasas ha sido negativo en la historia, ha habido una recesión. Por lo tanto, hoy día las apuestas de que va a haber una recesión en Estados Unidos y en el mundo son relativamente altas. Se piensa que esto podría ocurrir durante el segundo semestre de este año. Si es una recesión suave con una caída moderada de la actividad, esto va a ayudar a contener las presiones inflacionarias y esto puede ser positivo para la recuperación global de cara al 2024. Por el contrario, si la recesión es muy abrupta, podríamos tener una situación de inestabilidad financiera, de alzas en el desempleo de las principales economías y complicaciones en la economía global de manera más generalizada. Si esto va a ser una desaceleración suave y una recesión suave o una desaceleración acelerada y abrupta, todavía está por verse y va a depender mucho hasta qué punto la Reserva Federal sigue subiendo la tasa en el corto plazo y hasta qué punto las expectativas de los mercados se alineen con un ajuste ordenado o más bien cunde la desesperación y se apuesta por una caída desordenada de la actividad económica. Yendo ahora al plano local. La economía chilena ha venido de más a menos y el año pasado cerró con una expansión en su conjunto del 2,4% con una contracción interanual en el cuarto trimestre. El primer trimestre de este año, sin embargo, la economía se contrajo menos de lo que se esperaba. Y en esto influyó en gran medida lo que ocurrió con el sector exportador de nuestra economía. Las exportaciones se expandieron, impulsadas sobre todo por la producción de productos metálicos, la actividad exportadora más bien ligada a los sectores industriales, mientras que la demanda interna siguió su fase de ajuste a la baja. Este mejor desempeño relativo respecto de lo que se pensaba ha hecho que el mercado y algunas autoridades hayan corregido al alza las proyecciones de crecimiento. Con todo, las perspectivas siguen siendo relativamente débiles para la actividad este año. En particular, la demanda interna, el consumo, ha venido a la baja y esto se ratificó en el dato del primer trimestre con una caída particularmente intensa en el consumo de bienes durables. La inversión también ha venido a la baja, aunque de manera algo más moderada. Los datos que conocemos para el segundo trimestre todavía son parciales, pero muestran que la economía ha seguido contrayéndose trimestre contra trimestre con un consumo relativamente débil y esto probablemente se va a prolongar hacia adelante en la medida que las condiciones monetarias se mantengan estrechas. Las perspectivas para la inversión tampoco son particularmente auspiciosas. Si bien la incertidumbre política interna se ha ido conteniendo, el hecho de que las condiciones financieras sean estrechas y que haya riesgos a nivel global para la actividad global hacen que las perspectivas para la inversión todavía no se recuperen del todo. El mercado laboral ha ido perdiendo fuerza, la creación de empleos se ha ido frenando y la demanda por trabajo, que se ve reflejada en las vacantes que ponen las empresas para contratar personas para las labores productivas, se ha ido contrayendo. Esto significa que vamos a seguir viendo un mercado laboral debilitado en lo que sigue del año. Y esta es una de las razones por las cuales el consumo interno tampoco se recuperará, por lo menos durante lo que queda del 2023. Con esto, nosotros esperamos que la economía va a tener una contracción este año. La contracción va a ser leve, estamos hablando de un menos 0,25%, pero va a haber una contracción. Esto es parte del ajuste que tiene que ocurrir para que la inflación converja, pero va a hacer que la economía pierda el dinamismo que venía observando hasta el año pasado. Las proyecciones nuestras son coherentes con las proyecciones que han hecho otros organismos, como el Banco Central, por ejemplo, pero son algo menos optimistas que lo que está planteando el Ministerio de Hacienda en su última actualización de proyecciones. El año 2024 debiésemos ver nuevamente una recuperación de la economía. Nosotros estimamos que el crecimiento va a estar en el orden de 2,5%, lo cual volvería a situar a la economía en torno a su nivel de tendencia. En este contexto, nuestra moneda se ha ido fortaleciendo, el tipo de cambio se ha apreciado en línea con
también lo que han mostrado los fundamentales. Dentro de los fundamentales destaca el precio del cobre, que desde el año pasado hasta ahora ha ganado valor, a pesar de que en las últimas semanas se ha depreciado, y también el tipo de cambio a nivel internacional, el dólar a nivel internacional, que si uno lo compara con lo que sucedía a mitad del año pasado, también se ha ido debilitando. Con todo en la punta, los datos en el margen muestran que el tipo de cambio está algo por debajo de lo que se considera el fair value o el que es coherente con los fundamentales. Por lo tanto, podríamos esperar una cierta depreciación de la moneda en las próximas semanas o en los próximos meses. De todas maneras, esta depreciación de la moneda sería relativamente moderada. Los riesgos que hay acá son principalmente relacionados con lo que pasa en China. Si China se desacelera de manera más intensa de lo que ha ocurrido hasta ahora, podríamos ver ajustes adicionales en el precio del cobre y eso podría llevar a una depreciación más intensa de la moneda. En este contexto, pensamos que la inflación, que ya ha ido retrocediendo, va a ir cayendo de manera más aguda en los próximos meses. El Banco Central está muy atento a estas cifras, pero lo que va a ocurrir seguramente es que en los próximos meses vamos a ver descensos más intensos de los precios, fundamentalmente asociados a caídas en los precios de las materias primas, por una parte, el precio de los alimentos y de la energía, pero también precios más vinculados con la actividad económica local. Como comentaba, se espera una contracción del PIB este año, del orden de 0,25, y eso va a generar holguras en la economía que van a permitir justamente que la inflación siga descendiendo y cierre este año con cifras del orden de 4,5%, esa es nuestra proyección, y el próximo año debiésemos estar viendo una inflación que se va a ir acercando rápidamente a la meta del 3% del Banco Central. En este contexto, es probable que el Instituto Emisor comience a discutir la posibilidad de un recorte de tasas en las próximas reuniones. Hay una reunión a mitad de junio, luego a mitad de julio y luego en septiembre. Es bastante probable que ya en julio estén las condiciones para iniciar los recortes de tasas. Seguramente esa va a ser parte de la deliberación que va a tener el Instituto Emisor en esa reunión. Y en esa misma reunión ya se podría materializar un recorte y si no es ahí, esto se daría en la reunión de septiembre que coincide con el IPOM del tercer trimestre. Si eso ocurre, lo que veríamos es una tasa de política monetaria cerrando el año entre 7,5% y 8% para luego seguir convergiendo hacia su nivel neutral a fines del año 2024. Ese es el panorama económico, eso es lo que estamos viendo con los datos que conocemos hasta ahora. Estas son nuestras proyecciones. Hay bastante incertidumbre en una serie de mercados, hay una serie de riesgos, pero de aquí en adelante debiésemos empezar a ver un giro en las perspectivas que permitan que la economía de cara al 2024 inicie una senda de recuperación. Muchas gracias, Claudio. Muy completo, muy claro. Nos han ido llegando algunas preguntas de la audiencia respecto al escenario internacional. Más allá de los conflictos geopolíticos gatillados por la guerra en Ucrania, estos encuentros y diferencias entre grandes potencias como Estados Unidos y China, ¿cuáles crees que son los impactos hacia mediano plazo? Bueno, la situación geopolítica plantea desafíos tanto de corto como de mediano plazo. Hoy por hoy, el gran desafío de China es lograr un rebalanceo en su demanda interna que les permita crecer de manera sostenida hacia adelante. Pero en paralelo se ha ido dando lo que se conoce como desfragmentación o fragmentación del mundo, ¿no? Que implica que el comercio mundial se ha ido estancando, se ha ido produciendo una relocalización de la producción manufacturera desde China hacia otros países, y eso ha ido haciendo que países como México o como Brasil se vayan beneficiando de esta relocalización de la producción manufacturera. Y le plantea un desafío importante a China hacia adelante. China durante muchos años basó su crecimiento en las manufacturas y en exportar manufacturas, pero estas tensiones geopolíticas que se han producido con Estados Unidos ha implicado que la inversión extranjera en China se vaya frenando y que la producción manufacturera se vaya desplazando hacia estos nuevos actores, como te decía, México y Brasil. Así que eso plantea hoy día un gran desafío para China. En el corto plazo, la economía está saliendo de la pandemia y va a tener cierta inercia, pero a mediano plazo le plantea un desafío importante.
y por otra parte genera beneficios para algunos países latinoamericanos que están ubicados cerca de los centros de demanda, donde se produce la demanda, como es Estados Unidos. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta respecto al escenario internacional. Hace un par de meses hemos tenido cierta incertidumbre respecto a los bancos, tanto en Europa como en Estados Unidos, y en los últimos días hemos visto una discusión y un nerviosismo del mercado respecto a la discusión del techo de la deuda en Estados Unidos. ¿Cuáles crees que son los principales impactos? Bueno, el tema del techo de la deuda es un fenómeno que ha sido recurrente. No es la primera vez que vemos que la deuda en Estados Unidos se acerca al techo y que el mundo político en Estados Unidos, el Congreso, el gobierno, se tensionan para poder resolverlo. Se ha ido resolviendo nuevamente esto, se ha ampliado el plazo de manera que no se va a tocar con este techo, pero en el intertanto se ha generado cierta volatilidad. El acuerdo al que se llegó para poder expandir la deuda y que no tocara con este techo va a implicar recortes de gastos y también va a frenar las posibilidades de subir impuestos, cosa que va de alguna manera contra el programa de gobierno de Joe Biden, de los demócratas. Pero era la forma de lograr el apoyo de los republicanos para avanzar justamente con esta eliminación del techo de la deuda. Esto, como ha ocurrido en el pasado, seguramente va a volver a ocurrir. En los periodos donde estamos cerca de llegar al techo de la deuda se produce cierta volatilidad de los mercados, pero yo creo que los mercados con el tiempo van a ir internalizando que al final hay un acuerdo en el mundo político que permite resolver este tema. Por lo tanto, de aquí en adelante no debiese ser un factor de mayor incertidumbre, pero sí afecta el desarrollo del programa de gobierno de Estados Unidos, en el sentido de que condiciona lo que el gobierno de Biden puede implementar o no, porque está amarrado de alguna manera a los acuerdos que tuvo que llegar con los republicanos para poder evitar entrar en default. Perfecto, muchas gracias. Nos pasamos al ámbito local. Aquí hay algunas preguntas también. Respecto a los principales riesgos, nos mencionabas, por ejemplo, el precio del cobre, China, importante como para el nivel de tipo de cambio. Hacia adelante, ¿los riesgos van más allá, van más ligados al escenario externo o también hay algunos riesgos idiosincráticos que crees son importantes en cuanto a las perspectivas de tipo de cambio? El principal riesgo hoy por hoy es China, creo yo. No está muy en el radar de la discusión pública, pero lo cierto es que hemos tenido cifras de China que no han sido buenas, cifras de comercio exterior en China, cifras de producción industrial que no han sido buenas, y eso ha llevado a las revisiones que hemos visto en el precio del cobre. Está por verse si esto es algo transitorio y luego pueden aparecer cifras más positivas en el caso de China, o es algo un poco más persistente. Y si fuera más persistente, podríamos ver correcciones adicionales en el precio del cobre que presionarían ciertamente a nuestra moneda. Los otros riesgos que han movido el tipo de cambio y que están más relacionados con el escenario local están más vinculados al proceso político. El proceso político se ha ido encauzando con este nuevo proceso constituyente que ha ido evolucionando de manera relativamente ordenada y por lo tanto la incertidumbre que había respecto de esto se ha ido acotando y por lo tanto en nuestro escenario base no vemos mayores riesgos por ese lado. El tercer punto está relacionado con el dólar, más bien a nivel internacional, y ahí la gran pregunta es hasta qué punto la Fed va a seguir subiendo tasas o no. Hoy día el mercado asume que va a haber un alza adicional respecto de la situación en que estamos actualmente. Si fueran más las alzas, si la Fed tuviera que subir aún más intensamente la tasa, podríamos ver entonces una apreciación global del dólar y eso llevaría a una depreciación del peso. Perfecto. Ligado al tema de tasas y de política monetaria en el ámbito local, se tuvo el anuncio del Banco Central del requerimiento contracíclico de capital. ¿Cuáles son los principales impactos que tú ves, más allá de la sorpresa o del ruido inmediato hacia adelante? ¿Cuáles son los impactos que tú ves? Bueno, los requerimientos de capital adicional de carácter contracíclico que impuso el Banco Central ciertamente restringen la posibilidad de expansión del crédito. El Banco Central ha señalado en algunos documentos internos que son públicos, pero de análisis interno, que el impacto en el crédito debiese ser acotado. Sin embargo, nos encontramos en una situación donde el crédito en Chile crece poco, las tasas de interés son muy altas, las condiciones de otorgamiento de crédito se han endurecido y esto viene a generar condiciones aún más
estrechas para el otorgamiento del crédito. Algunos bancos tienen holguras para constituir este requerimiento adicional de capital, pero hay otros bancos que están más ajustados. Y los bancos que están más ajustados van a tener que, de alguna manera, frenar el crecimiento de sus activos, vale decir, frenar las colocaciones de los créditos, vía tasa o vía decisiones más bien cuantitativas, y eso ciertamente va a incidir en que el crédito, que ya está bastante frenado, se frene aún más. Y eso tiene como correlato que la actividad económica se podría ver afectada aún más en términos del crecimiento. Y esto, por lo tanto, le entrega un argumento adicional de aquí en adelante al Banco Central para ser más proactivo con su política monetaria. El Banco Central ha declarado que las decisiones del requerimiento de capital contracíclico y la política monetaria no están condicionadas una a la otra, pero ciertamente el requerimiento de capital contracíclico es un elemento adicional que incide en el ciclo económico y por lo tanto sí puede tener un impacto en las decisiones posteriores de política monetaria. Así que en la medida que esto sí pueda significar un freno al crédito y al crecimiento, eso le daría más fuerza a recortes de tasa en la segunda parte de este año. Perfecto. Y relacionado justamente a la actividad y en este contexto, ¿cuáles son las perspectivas para la inversión? Bueno, la inversión, como yo comentaba, no ha tenido un desempeño particularmente dinámico en los primeros trimestres, en los primeros meses de este año, el primer trimestre y el fines del año pasado. Se ha recuperado respecto a los niveles que había previo a la pandemia, pero de aquí en adelante no se espera que siga creciendo de manera particularmente intensa. Si uno ve los catastros de proyectos de inversión que hay hacia adelante, no hay un volumen muy significativo. Las condiciones de financiamiento son estrechas por las alzas de tasa. La incertidumbre, si bien se ha contenido, es un nivel mayor al que había previo a la pandemia, previo al estallido social, por lo tanto todavía tenemos niveles de incertidumbre relativamente elevados desde una perspectiva histórica y por lo tanto hay una serie de desafíos para que la inversión pueda desplegarse con mucha fuerza. Nosotros vemos la inversión cayendo este año del orden del 4% año contra año y el próximo año debiésemos ver una cierta recuperación, pero va a ser una recuperación relativamente moderada. Perfecto, muchas gracias. Les agradecemos a todos la sintonía, el habernos acompañado en esta nueva edición del Panorama Económico Mensual de Chile y el mundo. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Esto va a quedar grabado y disponible en todas nuestras plataformas para que las puedan revisar cuando quieran y también puedan compartirlos con quien crean que pueda interesarles. Muchas gracias a todos. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Muchas gracias.